estamos muy contentos, muy emocionados, porque definitivamente yo creo que todos estamos escuchando inteligencia artificial, todo el tiempo lo estamos escuchando, es algo que llegó para revolucionar y cambiar la forma en la que vemos las cosas. Dicen por ahí que ha habido diferentes eras en las que ha ido evolucionando pues la humanidad, ¿no? Desde la evolución, desde la revolución industrial, y hoy estamos viendo una nueva revolución que es la de la inteligencia artificial. Y nada más para tener un dato de la importancia de la inteligencia artificial, de acuerdo a Forbes, si tú utilizas inteligencia artificial en tus estrategias de marketing, de ventas, puedes incrementar hasta un 20% tus conversiones y tus resultados. Así de importante es la inteligencia artificial, y es por eso que hoy tenemos un gran invitado que nos va a hablar al respecto de cómo podemos entender, qué impacto va a tener, pues, esto que hoy escuchamos todo el tiempo. Y antes de, pues, de pasar a darle la bienvenida, quiero leer un poco de su biografía. En realidad, si leyera toda la biografía de toda la experiencia que tiene nuestro invitado, por supuesto, me llevaría una hora, y hoy voy a tratar de ser lo más sintetizada para presentárselos. Miren, él estudió la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana, donde descubrió su amor por la radio. Es una figura emblemática en el mundo justamente de la radio, del periodismo en nuestro país, en México, con más de 20 años de carrera. Iñaki es en verdad un referente en la industria, un apasionado comunicador que ha dejado huella en muchas generaciones de radioescuchas. Estoy segura que muchos de los que hoy están conectados aquí en la mañana ya están viendo cuál va a ser esa trivia con la que vamos a amanecer. Su dedicación y talento muestra su gran versatilidad como comunicador. Su carrera despegó como locutor en el mundo de la radio en 1991 en Rock 101. Y entre sus logros más destacados se encuentra En los Cuernos de la Luna, un programa dirigido a los noctámbulos y amantes de la música que dejó marca en muchos de las personas y las generaciones que ahí estuvimos acompañándolos. Iñaki no solo se ha destacado como locutor, sino también ha sido claro su liderazgo en este sector, y actualmente pues hoy conduce de manera titular el programa Panorama Informativo en su segunda emisión, que se transmite por 88.9 Noticias, y para nosotros en Omnify es un gusto tener a Iñaki. Iñaki, bienvenido. Iñaki Manero aquí está con nosotros. Hola, hola Angie, hola a todos los amigos. Bueno, ahorita voy a conectar la cámara, porque como uno es de extracción radiofónica, siempre se nos olvida que aquí hay cámara. Nada más, y se me olvidó peinarme, pero bueno, espero que me lo perdonen. ¿Cómo estás, No te Angie? preocupes. Angie, hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme, la verdad, muy honrado siempre, y utilizando justo lo que estamos haciendo, estamos utilizando la tecnología que nos acerca a todos. Estoy viendo amigos que están conectados de Costa Rica, amigos que se han conectado de Puebla, de Cancún, de Mérida, de San Luis Potosí. ¿No? Estoy viendo de repente a muchas personas que quieren platicar con nosotros, que están acercando con nosotros y que están logrando este milagro de estrechar al mundo. Lo que mi abuelo, todavía estamos hablando de 50 años atrás, no se hubieran imaginado que podía pasar, ¿no? Había un cable, ¿no? Había un cable que sigue estando, el cable telefónico subacuático. De hecho, Internet también funciona así, con cables subacuáticos. Pero las conversaciones, de repente, cuando se empezaron a hacer de un extremo al otro del planeta Tierra, pues fueron una gran novedad, y se hablaba de los grandes milagros. Decía un extraordinario escritor, Arthur C. Clarke, que hoy llamamos magia a lo que dentro de unos años pues va a ser tecnología, no simplemente entender el porqué de las cosas, entender por qué suceden los fenómenos y cómo manejar y cómo controlar estos fenómenos para nuestro propio beneficio finalmente. Entonces, esto también, ahí estamos hablando de un concepto que es el concepto de ética, ¿no crees? Que también es algo muy, muy importante en lo que vamos a tratar hoy, Angie. Perfecto, yo creo que va acompañado justamente de esta magia que hoy, como tú dices, ya no es magia, ya es tecnología, pero va a Sí. seguir haciendo mucha magia, y creo que, como tú bien dices, está acompañado de qué va a pasar con
la gente, los trabajos, cómo lo uso debidamente, porque al final es algo disruptivo que hoy estamos Ujú. aprendiendo. Y una de las preguntas, Iñaki, con las que me gustaría iniciar este webinar, esta conversación, es desde tu perspectiva, con tu experiencia, ¿cómo crees que hoy esté impactando, ya hoy aquí, porque vamos a hablar de hacia el futuro, pero hoy cómo ya está impactando la inteligencia artificial en las empresas pues en las empresas de todos nosotros? Mira, te diría que ya empezó a impactar desde antes de que existiera el concepto incluso de inteligencia artificial, ¿no? El concepto de inteligencia artificial surgió durante una conferencia en Dartmouth, ahí en el Reino Unido, en 1956, por un informático, porque era de las nuevas carreras que estaban ocurriendo, un informático que se llama John McCarthy. En esta conferencia de Dartmouth, él acuñó la palabra inteligencia artificial. Pero ya antes de eso, ya estaba impactando este concepto que todavía no tenía nombre. Y aquí, por ejemplo, los que nos estén viendo, los que tengan imagen visual, en este librito, a ver si lo puedo, voy a sacarlo tantito a la cámara. Seguro para algunos es familiar, ¿no? Y el autor y el Sí. libro, ¿no? Digo, para mí es uno de los libros con los que yo me eduqué. Yo Robot de Isaac Asimov. ¿Quién era Isaac Asimov? Isaac Asimov era un todólogo, porque ese señor escribió en todos los géneros literarios. O sea, todo lo que se conoce como géneros literarios, él entró, ¿no? Y además fue un gran divulgador científico, uno de los más grandes divulgadores científicos, falleció a principios de los años 90. Isaac Asimov empezó a escribir, era ruso, ya después naturalizado norteamericano, muy interesado en el desarrollo del mundo. Y algo que se conoce como prospectiva, Angie, amigos que nos escuchan y que nos ven. La prospectiva es el saber, tomando en cuenta las cosas que tenemos hoy, cómo van a ser las cosas mañana. Y de ahí nace uno de los grandes géneros literarios que se llama la ciencia ficción, o género de anticipación, también le llaman la ficción científica, ¿no? El saber, con lo que tenemos hoy, comprender cómo puede ser el mañana. Isaac Asimov lo que hizo fue, al igual que Julio Verne tampoco no tenía poderes mentales, ¿no? para vaticinar la llegada del hombre a la luna o el submarino Nautilus. Julio Verne tenía algo que se conoce como gran sentido común, que dicen que se llama el común de los Que sentidos. no es el menos que tenemos. Exactamente. De los Entonces Julio mayores Verne comunes. veía cómo estaba el desarrollo de la tecnología en aquel siglo XIX en Europa y decía, a ver, si sigue la tecnología, si sigue la revolución industrial como está hasta ahorita, en algún momento el hombre va a llegar a la luna. Dice, estás loco, ¿no? O el hombre va a tener un aparato que va a viajar por debajo del mar. Y le decía, no, estás enfermo, estás loco, y son puros cuentos que cuenta este cuate. Y llegó H.G. Wells, otro escritor inglés, con sus máquinas del tiempo y con sus hombres invisibles y con la invasión extraterrestre. Cosas que se han probado, cosas que son posibles, cosas que son probables, ¿no? Que todavía no suceden, pero que ahí están y que la ciencia los está estudiando, como por ejemplo la invisibilidad, o como por ejemplo el viaje en el tiempo. Entonces, en algún momento tal vez se pueda dar como resultado. Y la ciencia ficción es uno de los géneros literarios más cómodos para los científicos. Para escribir ciencia ficción necesitas efectivamente tener un gran conocimiento científico o por lo menos lo necesario para poder hablar de un tema o poder especular sobre un tema. Y muchos científicos actuales, científicos reconocidos, Carl Sagan, por ejemplo, escribió también obras de ciencia ficción, se acordarán de Contacto, ¿no? Que se hizo una película maravillosa con Jodie Foster, que es de mis favoritas. Bueno, el tema es que al escribir ciencia ficción estás especulando sobre lo que se puede hacer con la ciencia de hoy. Si resulta que es cierto, es ciencia; si resulta que no, es ficción. Entonces puede ser cómodo para un científico el sacar una teoría y trabajar sobre ella en forma novelizada. Isaac Asimov creó el concepto, para no echarles tanto rollo. Él no creó los robots, pero sí jugó con el concepto de máquinas con una inteligencia artificial, pero con una independencia de pensamiento. Lo que ya se venía preparando y se venía manejando en la literatura de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero Isaac Asimov le empezó a dar forma y le dio orden. Y creó lo que se conoce hoy como las 3 leyes de la robótica. Estas 3 leyes de la robótica, amigos que nos están viendo y escuchando, son fundamentales para cuando la inteligencia artificial logre la capacidad de tomar decisiones por sí mismas.
sin el concurso de una mente humana. En este momento la inteligencia artificial lo que hace es ser programada por otra inteligencia, una inteligencia orgánica, no es la nuestra, ¿no? Hay otras inteligencias orgánicas que son de animales, pero es otra historia. La inteligencia orgánica de los seres humanos programa la inteligencia artificial. Decía Noam Chomsky que la inteligencia artificial no son inteligentes, no simplemente siguen la programación de otras personas. Pero bueno, ese es otro debate. Y lo que hizo Isaac Asimov fue crear estas 3 leyes de la robótica, previendo que en algún momento estos ingenios mecánicos, estos seres artificiales inteligentes, independientes de pensamiento, pudieran rebelarse contra los seres humanos. Ese es el miedo, Angie, que tiene mucha gente actualmente, pero es un miedo que ya se tenía a principios del siglo XX con las historias de ciencia ficción de los robots. Y las 3 leyes de la robótica, si me permiten leerlas, son fabulosas. Sí. Son fabulosas porque Isaac Asimov las creó, las inventó y las incluyó en todas sus historias de robot para probarlas, para probar qué tan eficientes eran. Entonces decía Isaac Asimov, la primera ley, tiene que ir en orden forzoso, porque les va. Un robot no debe dañar a un ser humano, o por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño, ¿no? Suena muy lógico, ¿no? Segunda ley de la robótica. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano. Y ahí les va lo interesante. Excepto cuando estas órdenes estén en oposición con la primera ley. O sea, si un ser humano le dice a un robot, hazme daño, mátame, entra la primera ley de la robótica y entra la segunda ley de la robótica. No puede hacerlo porque está impedido por estas 2 leyes. La tercera ley es la que las engloba a las otras 2. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección, o sea, siempre y cuando no esté en conflicto con la primera o segunda leyes. ¿No? Son 3 leyes que, de acuerdo con el pensamiento tecnológico mundial y por consenso con varios científicos, en el momento en que se cree esta inteligencia artificial autónoma, estos robots, tengan forma humana o no, tengan incluidas en su programación las 3 leyes de la robótica que les impidan hacerle daño a un ser humano a pesar de que el ser humano se los ordene, ¿no? O cuidar la integridad como máquina, siempre y cuando ésta no intervenga con que un ser humano sufra o no sufra un daño. Entonces, de una manera muy divertida, Isaac Asimov incluyó estas 3 leyes de la robótica dentro de sus cuentos, y hoy estas 3 leyes de la robótica, estamos hablando probablemente de 20, 30, 40 años tal vez, van a ser una realidad dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Esa es la importancia de la literatura, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, aquí Enrique Lozano nos dice, oye, le recuerda la película de Yo Robot, a mí me recordaba la película de Ella, ¿no? Donde ya empiezas a interactuar, a tener una pareja digital, donde ya inclusive, ¿no? En esta película se plantea cómo esta parte digital pasa a un cuerpo y bueno, pues ya hasta toma forma física. Entonces, como dices, está cambiando por completo y está revolucionando, pero bueno, yo creo que si sigue estas leyes, la inteligencia artificial, la tecnología y los robots, podemos estar tranquilos, que no va a pasar a mayor. Yo creo que es justo muchas de las inquietudes con respecto a la robótica, a la inteligencia artificial. Y fíjate que llevándolo al ámbito de las empresas, ¿cómo? Porque al final yo creo que hay dos grandes rubros, ¿no? Los grandes corporativos que seguramente ya están invirtiendo en ello, hay estadísticas que comprueban que les está ayudando y les está beneficiando. La pregunta, que es la mayoría, más del 95% de las empresas, pues estamos en el rango pequeñas y medianas. ¿Cómo crees que ahora, viendo esto que estamos viviendo, va a impactar? Y sobre todo, ¿cómo les recomendarías abordar esto que es ahora pues disruptivo, ¿no? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo abordarlo que de repente se nos puede desparramar de las manos, ¿no? Me decía justamente hoy un amigo, un compañero de trabajo, estamos platicando justamente de inteligencia artificial, y me decía, quien dice que lo sabe todo de inteligencia artificial no sabe absolutamente nada, ¿no? Porque es un campo todavía tan virgen, ¿no?, de exploración, empezando por el concepto de inteligencia. A mí me gustan mucho las etimologías porque, sabiendo el verdadero significado de una palabra, podemos entrarle, ¿no?, a la discusión. Inteligencia viene de inteligir. ¿De dónde viene inteligir? ¿Qué es inteligir? Viene del latín intelligere. Ligar o interligar las cosas. Como religión es religare, ¿no? Es la unión entre Dios y
y el hombre, ¿no? Entre la iglesia y el hombre. Inteligencia viene de interligar o conocer al otro o conocer las cosas por sus causas, o sea, conocer el universo y la naturaleza que te rodea. Eso quiere decir inteligencia, la capacidad de poder entender al otro o entender a la otra cosa, ¿no? No solamente a un ser vivo o a otro ser humano, sino entender una cosa, el funcionamiento, el porqué de las cosas. Entonces, esto nos abre una posibilidad extraordinaria como el hecho de que estamos creando, imagínense nada más, ¿no? El tamaño de responsabilidad que tenemos. Nosotros somos los creadores de algo inteligente, de algo con la capacidad de reconocerse en el otro o de buscar la realidad en el otro o en la otra cosa. O sea, somos dioses en pequeño. ¿No les da un poquito como de miedo, de inquietud, ¿no? En el momento en que nos ponemos a pensar desde ese momento, desde ese calibre de situación. Sí, ¿en qué momento van a, o sea, porque decías, ¿en qué momento van a empezar a tomar sus decisiones, no? O sea, Sí. ¿hasta qué punto ya? Yo le dije que no lo haga y como típico, Alexa, apaga la luz. Y la prende y le hace el triple, ¿no? Hoy asumimos que es porque quiere, porque no sabe, no porque decide que no me apaga o me prende la luz, ¿no? Pero cuando llegue y diga, no, Angélica, ya duérmete. O Iñaki, ya es muy tarde, no te la voy a Ajá. prender, te voy a apagar la tele, ¿no? O sea, imagínate. Si no tenemos ese control sobre esta inteligencia que estamos creando, si le damos ese libre albedrío que se supone, de acuerdo con la metafísica, hay un Dios que nos dio, ¿no? Para poder elegir nuestro camino. Si nosotros se lo damos a nuestra creación mecánica, tenemos que asumir las consecuencias, ¿no? De decirle, a ver, Alexa, ponme jazz, y te pone reggaetón. Tenemos que asumir las consecuencias de que le estamos dando libre albedrío a esa creación nuestra que tiene inteligencia, intelligere, tiene la capacidad de razonar y tiene la capacidad eh, de conflictuar, ¿no? Y de entrar en una discusión interna sobre lo que quiere y no quiere hacer, o sobre lo que puede, o el deber ser, que también es bien importante. Entonces, por eso es muy importante la palabra programación dentro de inteligencia artificial. Había un señor que se llamaba Alan Turing, no sé si han oído hablar de él. Este señor solito ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No es así, Sí. gracias a la tecnología, ¿no? Es el padre de la inteligencia artificial moderna. Bueno, hubo muchos antecedentes entre los griegos y además estaba Ada Lovelace, que era también una de las primeras creadoras de la cuestión de cibernética, en fin, pero Alan Turing es el padre moderno de la inteligencia artificial. Él creó esta supercomputadora para poder descubrir, ¿no? Y para poder desglosar los mensajes secretos de los alemanes. Para eso lo contrataron a ese cuate porque era un genio. Y después fue una bronca por estaba prohibido la homosexualidad en esa Inglaterra. Era una gran tragedia la que vivió este hombre después. Después de todo el servicio que le hizo a la humanidad, lo metieron a la cárcel por ser homosexual. Tuvo una vida muy, muy triste. Pero pueden ver la película. Hay una película sobre él, no sé si la han visto por ahí, creo que está en Netflix. Y es maravillosa la vida de este señor, cómo puede caber en una cabeza la capacidad de crear vida, ¿no? Con Sí, total, alambres, total. con Ujú, fierros, ¿no? ujú, ujú, Darle ujú. ese soplo divino de vida, de capacidad de razonar y de crear, de razonar, bueno, de una manera limitada, pero la capacidad de razonar algo y de hacer, Total. ¿no? Y de hacer operaciones matemáticas ya casi por libre albedrío. Correcto. Fíjate que una de las cosas que distingue y que podemos ver en esta película, a la diferencia de hoy, es justo lo que tú comentas, la capacidad de cómputo hoy es impresionante. O sea, hoy en micro, en objetos micro pequeños, microprocesadores, Uh puedes, -huh. por eso ya empiezan algunas máquinas a ganar en ajedrez porque ya pueden computar millones y millones de alternativas y justamente dar esta solución. Por ahí justo nos decían que cómo se da esta primer computadora, por ahí no sé si conozcas esta historia de cómo nace la primer computadora, que creo que va un poquito de la mano con esto, ¿no? Como dónde empieza esta etapa de cómputo y que hoy la diferencia es esta capacidad y es la diferencia porque hoy funciona inteligencia artificial y hace 50 años no. Hoy le puedes encargar a una computadora que te haga todo, ¿no? En el caso, por ejemplo,
por lo que me toca a mí como experiencia en una estación de radio, hay una computadora que es la que puede determinar qué canción sigue, ¿no? Está ya el programa, está hecho de manera que la computadora escoja una canción por otra por la canción anterior. O sea, si la canción anterior estaba más o menos tranquila en una balada, pues vamos a poner algo un poquito más de mayor mood para que la gente no se nos duerma. Ahora puedes llegar a hacer ese tipo de cosas. En casa, por ejemplo, puedes comprar, que ahorita el precio es caro, pero la tecnología tiende a abaratarse con el uso. Y eso nos lo han mostrado desde las licuadoras, el refrigerador, en fin, la radio, la televisión, ¿no? La televisión a color, que era una maravilla que solamente muy poquitos podían tener, y hoy mucha gente puede tener acceso. A lo mejor compran no plazos, pero pueden tener una televisión a color. Bueno, ahora hay un aparato que ya es una computadora, ya está, es lo más cercano a lo que puedes tener en la cocina, la inteligencia artificial. Es un robot que tú le das la indicación, tiene una pantalla, tiene un menú de cosas que puedes hacer. Y le dan, a ver, quiero cocinar, no sé, pollo a la Lasaña. parmesana, lasaña, por ejemplo. Lasaña. Y te va a decir, a ver, para cocinar lasaña necesitas esto, esto, esto y esto y esto. Consíguemelo, ¿no? Porque no es 100% independiente, tú le tienes que poner los ingredientes. Pero le ponen los ingredientes, todo lo que te está pidiendo, y ella solita se encarga de hacerte una gran lasaña, ¿no? O sea, le da el toque, claro, está muy lejos todavía de tener el toque de un gran chef internacional, pero estamos empezando a automatizar también nuestra vida, a cederle las riendas de nuestra vida a una máquina. Ahí es donde otra vez está la responsabilidad. En un avión, a mí me han confesado pilotos que de repente pues, echan un sueñito, porque ya el avión está tan automatizado que solamente en el despegue y en el aterrizaje pues ellos agarran el control de la nave. Pero a lo mejor cuando van a velocidad de crucero y van sobre el Atlántico, y ya está todo predeterminado dentro de la computadora de a bordo, pues para que haga todo y ellos puedan descansar. Entonces me han platicado que de repente se ponen a platicar con la sobrecargo, se van al baño, leen un libro, y no se fijan absolutamente nada, todo se lo ceden a la máquina. Y la pregunta aquí es, ¿le cederías tu vida a un conjunto de fierros, ¿no? De alambres, de tornillos? ¿Qué tan cerca estamos de que esos fierros, alambres y tornillos un día tomen la decisión de decir, bueno, pues entonces yo tomo la decisión de que ya no me sirves, ¿no? Como por ejemplo, sí. No, ya, como dices, y que tomen este, y yo creo que aquí, y aquí tenía como esta pregunta de cómo lograr esta colaboración, o sea, no una delegación de, bueno, ahí toma y decide, ¿no? Porque creo que empieza a ser como, pues, riesgoso. La pregunta es, ¿cómo lograr esta colaboración humano-AI y dentro de, pues, todos los sistemas, el día a día de lo que estamos haciendo, sin que pongamos en riesgo, ¿no? O sea, ciertas cosas que son parte de, ¿no? El, el miedo más justificado y justificable de la inteligencia artificial es que nos desplace e incluso que nos desplace económicamente. Ese miedo no es gratuito, sucedió a finales del siglo. La revolución industrial fue la que empezó a provocarnos el problema del calentamiento global por el pensar que tenemos aquí, ¿no? No, pero se empezó a utilizar la tecnología, se empezó a inventar tecnología suficiente como para que menos manos intervinieran en los procesos de creación de las cosas que disfrutamos todos los días. Y ahí es donde empieza el temor de los obreros. Y ahí es donde empiezan las grandes revoluciones sociológicas que llegarían al siglo XX convertidas en capitalismo y en comunismo. Finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX, donde se empezaron a estabilizar estas ideas sobre vamos a permitir que una sola persona se adueñe de los procesos de producción o sea el Estado el que los controle. Entonces nos empezamos a separar entre izquierdas y derechas, ¿no? Y algunos moderados y otros no tan moderados. Pero ¿qué tuvo que ver con esto? La tecnología. La tecnología y los procesos de producción de las cosas. ¿A quién le vamos a cambió por llegar? completo. Y cambió por completo. Cambió por completo. A lo mejor no soy muy técnico, muy tecnológico, pero desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista ético, hay una pregunta fundamental. ¿A quién le vas a dar el derecho de que maneje todos estos ingenios cibernéticos? ¿No? ¿Va a ser una democracia? O sea, ¿vamos a poder todos intervenir en las decisiones para poder programar una máquina? ¿O se la vamos a dar a
un grupo de inversionistas nada más, o a un Estado que controle todo el proceso de producción. O sea, para que vean que también la sociología y la política están metidos dentro de la inteligencia artificial, o la inteligencia Totalmente. artificial está metido dentro de eso, ¿no? Totalmente, porque fíjate, hoy lo sabemos todos nosotros, y hablando de Siri, Alexa, que de pronto tú dices, Sí, tengo que comprar no sé qué, y de pronto toda la publicidad que aparece. Ahora imagínate, eso era de algoritmos, todavía no era de tanta inteligencia, hoy empieza a verse cada vez más, y entonces ya no solo quería esto, pues no, pero seguro no está en esta etapa de vida, vamos a hacer mucho más, ¿no? Y ahí me lleva justo ahí, por aquí nos pregunta Alberto, ¿qué uh-huh. tanto consideras que la inteligencia artificial pues justamente va a venir a sustituir por completo, sustituir ciertas funciones de los humanos? De hecho, pues ya lo está haciendo, ¿no? Está sustituyendo a este aparatito que hay en las cocinas, está sustituyendo que yo contrate a una persona para que haga la comida, para que me cocine, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me estoy ahorrando a lo mejor es un sueldo. A lo mejor sí pago el mantenimiento del aparatito, ¿no? Pero me estoy ahorrando un sueldo, me estoy ahorrando a lo mejor discusiones, me estoy ahorrando que si la persona llegó tarde, me estoy ahorrando que si la persona no avisó, que si la persona se enferma, me estoy ahorrando problemas laborales, me estoy ahorrando problemas de sueldo, ¿no? O sea, de arreglarnos con el sueldo, del aguinaldo. Entonces, sí, efectivamente, ese miedo que tiene la gente, que tienen los trabajadores desde que inició la revolución industrial y que se acentúa a finales del siglo XIX, principios del XX, está justificado. Sí existe un desplazamiento de personas, sí existirá un desplazamiento de personas. Por ejemplo, también, a principios de los 90, yo me acuerdo que la mamá de mi hijo trabajaba en una compañía que se dedicaba, claro, tecnología que estaba en pañales, ¿no? Ujú. Pero se dedicaba a hacer sistemas de computación para restaurantes y hoteles. Estos sistemas permitían que llegara el mesero con una especie de tablet, muy rudimentaria, en la que estamos hablando de principios de los 90, a llegar a tu mesa y ¿qué quiere usted? Pues quiero yo una sopa de fideos y quiero un arroz con huevito montado y que quiero quiero una rachera, que también cocida 3 cuartos, y lo anota todo en esta tablet. Lo manda la señal y esa señal va a la cocina y se prepara, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de que esa señal llegue a una cocina completamente automatizada y sea esa automatización la que prepare lo que la persona pidió? ¿Qué provocó este ingreso de estas tecnologías en restaurantes y hoteles? Me decía la mamá de mi hijo que los mismos meseros saboteaban los sistemas Mm. porque tenían el miedo y cuando hablaban con ellos, la gente de recursos humanos o capital humano, como le llamen, de los restaurantes y de los hoteles, con esos empleados, decían, es que no queremos perder nuestro trabajo porque algún día esto va a ir para más. Y eso se me quedó muy grabado, ¿no? Y sí, efectivamente, esto va para más. Ya existe esa tecnología para que todo esté automatizado. Entonces, no estaba, estaba justificado, claro, la acción no, se entiende, no se justifica. ¿No? Se entiende la acción por el miedo a perder tu trabajo, no se justifica porque pues, estás afectando eh, cosas de otras personas, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Inclusive no sé si tú te lo has preguntado, y creo que viene un poquito con algunas de las preguntas que nos hacen aquí en la audiencia. Hay definitivamente, como tú dices, tareas rutinarias, tareas Uh -huh. de copy-paste, como lo digo, van a sustituir, Sí, pero hay habilidades, y te doy un ejemplo, y a lo mejor seguramente tú nos puedes compartir otros más, como el liderazgo. A ver, liderazgo es una habilidad que justamente hoy tendríamos que empezar a desarrollar desde los niños chiquitos a la gente más grande, porque, a ver, liderazgo puede ser, es una habilidad que difícilmente podrá sustituir la inteligencia artificial, ¿no? No sé qué sí. opines ahí de qué cosas ves, que hacia dónde va, ¿no? Este futuro, dónde me preparo, qué estudio, en qué puedo visualizarme el día de mañana. Si bien es cierto que sí va a desplazar gente, también la inteligencia artificial va a crear nuevas oportunidades de empleo. Porque detrás de uno de estos ingenios automáticos, detrás de uno de estos inventos, detrás de estos robots, tengan forma humana, no tengan forma humana, tengan las 3 leyes o no tengan las 3 leyes, hay gente que las programa. Entonces, todo lo relacionado con la cibernética y con la programación de este tipo de aparatos y de este tipo de servicios a la comunidad, pues va a tener un campo de acción muy grande. Y por supuesto, no solamente el manejo,
no solamente el operador de esa máquina, sino también quien esté inventando, quien esté creando la nueva generación de esas máquinas. Eso es lo que va a tener. Y desde luego, y como decía Noam Chomsky, regresando, ¿no? Siempre debe haber, siempre hay un ser humano, siempre hay alguien que sueña. Siempre hay alguien que sueña detrás de estas máquinas, por muy independientes que sean de pensamiento. ¿Se acuerdan del Hombre del Bicentenario? Una película con Robin Williams, pero está basada en otra historia de Isaac Asimov, para variar. O sea, la mayoría de las cosas que tienen que ver con robots son Isaac Asimov. En este caso es un robot, y cuando ya está, vamos, los robots son cosas de todos los días, y tú puedes comprarte un robot en una tienda, vas a un Walmart, te compras un robot, ya está programado, te ayuda a hacer las cosas en la casa y demás. Pero este robot quería ir más allá, este robot quería descubrir su relación con su creador, o su relación con la humanidad. Y era un robot, claro, quiso ir hasta las últimas consecuencias, Asimov, pero en la realidad, para que esto pase es muy difícil, porque siempre hay un creador humano, siempre hay una mente orgánica detrás de estas mentes inorgánicas. Siempre hay quien lo programe y lo desprograme. Y de ahí otra vez volvemos al tema de siempre hay una ética, ¿no? Debe haber una ética detrás del control, detrás del manejo de las empresas encargadas de hacer este tipo de tecnologías. Recientemente, gente de todas las grandes empresas, entre ellas Apple, firmaron un acuerdo para estudiar la ética detrás de la inteligencia artificial, precisamente previendo este tipo de abusos que se pueden cometer con estas máquinas al desplazar a los seres humanos, al desplazar a los trabajadores. En otro de los campos en donde yo me muevo, que es la locución, tengo amigos que son artistas de doblaje, que son las voces de las series y de las caricaturas y de las películas que tú escuchas en español. Y no te los imaginas, ¿no? Finalmente, los que hacemos radio somos así como los desconocidos, porque cuando alguien nos conoce, tú eres el de la voz, mira qué chistoso estás. Y lo mismo la gente, por ejemplo, que hace los papeles de, no sé, que a lo mejor doblan a Tom Cruise, ¿no? En el papel, haciendo el doblaje. Son personas que se ganan la vida prestando su voz. Bueno, la inteligencia artificial ya llegó a este campo, manejada, pues de una manera falaz, ¿no? de una manera indebida, porque están tomando las voces de estos artistas del doblaje, que son muy conocidos no solamente en México, sino en Colombia, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador, y muchas de las series mexicanas dobladas son exportadas con ese doblaje a todos estos países, y esas voces son muy conocidas y son muy queridas. Bueno, están tomando la voz, están tomando la grabación de la voz, y por inteligencia artificial están recreando la voz de estas personas. Y pueden hacer lo que se les antoje, lo que se les dé la gana. Recientemente, un cibergenio, ¿no? Tomó la voz de Bad Bunny y de varios otros artistas e hizo una canción que cuando se empezó a escuchar en las plataformas y demás, la gente estaba encantada porque pensaban que era lo más reciente de Bad Bunny, hasta que se enteró Bad Bunny y puso el grito en el cielo. Y hay una demanda multimillonaria contra este cuate. Este cuate dijo, no, pues yo agarré las voces de ustedes tres y esas voces no están registradas. Y eso es un gran vacío legal, tremendo vacío legal, ¿no? Sí, justo eso te iba a decir, yo creo que aquí, y ese es el reto de los gobiernos, porque ahora tienen que, o sea, ya ni siquiera, ahorita ya no están al ritmo, o sea, ya sobrepasó, y justo, por ejemplo, que hoy puedas grabar, registrar, ¿no? Ante los diferentes organismos nacionales e internacionales tu tono de voz para que no lo repliquen, porque si no es que justamente empieza a ser, y ahí tengo otra pregunta de ética, el otro día yo justo me preguntaba, imagínate que de pronto hoy ya puedes escribir artículos, digo, con ayuda de ChatGPT, y tú le dices a alguien, oye, pues te voy a contratar para que hagas 5 artículos. Perfecto. Por favor, ChatGPT, dame los 5, los hice en 3 minutos y te cobré lo mismo. Entonces, es un tema de dónde parte la legalidad y tenemos que empezar a protegernos porque, o sea, ambos, ¿no? Desde todos los ámbitos. No sé cómo lo has visto tú en este sentido, que la ética, y justo por aquí José Antonio comentaba, ¿no? Ya si además toma decisiones solas y de pronto ya empieza el vivo que toma tu voz y lo replica para fines o comerciales o fines
con peores, ¿no? No vamos a Ujú. decir punto. No, no, desde tu perspectiva, ¿y cómo estás viendo esta ética, esta privacidad y hacia dónde va y qué tendría que suceder? Mira, nos está agarrando con los dedos en la puerta, nos está agarrando desprevenidos, porque como platicamos hace un momentito, hay un vacío legal enorme con esto. Ahorita, por ejemplo, pues a nadie se le ocurrió legislar sobre la posibilidad de que una voz humana, la voz de un artista de doblaje, sea patrimonio. Entonces me decían mis amigos de doblaje, nosotros, al hacer uso de la voz igual que tú, igual que cualquiera, pues tenemos Ujú. inflexiones. Nosotros trabajamos con la voz, somos artesanos de la voz, somos artífices de la voz y manejamos la voz para poder cumplir con las expectativas, somos actores también, para poder llenar el contenido, ¿no? Actoral de otra persona, ¿no? Le Con prestamos solo nuestra la voz. con solo la voz. Entonces, pero esa voz es nuestra. Entonces, lo que están haciendo ahora en el Congreso, y están teniendo cierta respuesta de algunos sectores también del Congreso de la Unión, es el poder amparar, fíjate hasta dónde hemos llegado, pero además como no hay una legislatura, se puede salir con argucias legales y estos tipos pueden seguirse robando la voz de todo el mundo. Bueno, eh, el poder registrar su voz como patrimonio por medio de un amparo y después un registro en firme. El Ujú. que eso sea un patrimonio suyo, que nadie se los pueda robar, que nadie se los pueda quitar. Y que pueda ser el que lo haga, pueda ser sujeto pues, de una demanda. Se puede hacer ya tanto, por ejemplo, en materia del arte. El otro día fue una conferencia, justo en Mérida, hace un par de semanas, sobre ciencia y tecnología. No saben qué cosa más interesante. Eh, sobre cómo hacer una ópera dándole al programa, un programa que lo puedes bajar de tu Ujú. computadora. Le puedes decir, y este cuento utilizó un ejemplo extraordinario. A ver, le pidió a la computadora, le pidió al programa hacer una ópera sobre Andrés Manuel López Obrador. Sin sesgos, sin Ok. meternos en broncas de si eso no Ujú, es. ¿No? ujú, ujú. Bueno, empezó a escribirlo en 5 minutos. El programa empezó a escribir la ópera, o sea, la letra de la ópera, que también puede escribir la música, pero vamos a concentrarnos en el tema de la letra. En la letra. Escena 1. En Macuspana, Tabasco, está la mamá de Andrés Manuel López Obrador con su hijo y empieza la canción. Y empieza cantando la mamá de Andrés Manuel López Obrador. Hijo mío, que tú vas a ser grande, y no sé qué, tal, 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 tal. Escena 5. Andrés Manuel López Obrador, ya de grande, recuerda a su mamá cuando su mamá lo tenía en los brazos. Y todo eso se escribió en 5 o 10 minutos por parte de una inteligencia artificial con la métrica exacta a la que debe de ir una ópera. Porque como toda literatura debe de tener una métrica, pues para que combine, para que consonante, como se dice, ¿no? En el argot, Ujú. ¿no? Para que rime. Entonces, si a esa máquina, a esa inteligencia artificial, le das todos los elementos, igual que un niño, pues también le das todos los elementos sobre cómo sumar, multiplicar o dividir, pues te lo va a hacer, ¿no? O si le dices a un estudiante de literatura cómo escribir una cuartilla de la época de Sor Juan Inés de la Cruz, pero le das la información, te la va a empezar a hacer. Y lo mismo si le das a una computadora, la misma computadora te la va a inventar con base en los elementos históricos que le estás dando sobre la vida de Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí lo más fascinante del caso, y si no también a veces lo más espeluznante, la máquina le está poniendo en su cosecha, ¿no? Sí, ya está tomando decisiones, que es justamente lo que decíamos hace unos, ya está diciendo, voy a poner esto lo está Sí. decidiendo ya. Y ya está utilizando algo que antes era privativo nada más de los homínidos, de los seres humanos, de los chimpancés, de los gorilas, la imaginación, Ujú. ¿no? Incluso también de algunas aves, pero bueno, tener la capacidad de pensar cosas de, en abstracto y concretarlas, de Ujú. soñar, ¿no? De soñar y traer, gracias al pulgar oponible, que es lo que nos ha hecho ser lo que somos, ¿no? Si no, pues estaríamos todavía arriba de los árboles, ¿no? Gracias a que estamos parados, estamos erguidos, pudimos asomarnos detrás de la espesura, detrás de las plantas y ver que había más allá del horizonte, empezamos a caminar erguidos y tenemos este pulgar que se opone en la mano. Ujú. Y Ujú. podemos agarrar herramientas y podemos crear. Las máquinas no tienen eso.
Las máquinas, a menos que hagas un robot con forma humana, pero una máquina como un programa que te ayuda a hacer un trabajo de ópera, pues no agarró un pulgar oponible con una pluma y empezó a escribir, no, empezó a recrear lo que tenía de información de Andrés Manuel López Obrador porque lo sustrajo de todo este mundo de información en el cual estamos llenos, que se llama Internet, y que es un bombardeo constante y diario de información. Sacó información de todos lados y armó algo con algo que es lo más cercano a este concepto de imaginación que antes era privativo nada más para los homínidos. ¿No da miedo eso a veces? Y de hecho, fíjate que las teorías antes de llegar a donde estamos era que lo más difícil de replicar iba a ser la creatividad y la imaginación. Y fue de lo Pues primero que no. se destacó, las imágenes, todo hoy lo estamos viendo. Y fíjate por aquí, ¿no? Nos comentan, oye, pues los trabajos todos van a desaparecer, pero yo creo que justo lo que tú dices, Iñaki, es van a replantearse, o sea, van a Van a ser, replantearse los van a trabajos. vamos a tener que replantearnos por dónde va, porque además si no lo que vamos a caer, y aquí es una pregunta, ¿no? que nos hacen nuestra audiencia, es, pues, ¿qué probabilidad tendríamos de generar hasta un propio sabotaje? Por decir, ay, ahora ya todo es AI, y de pronto las decisiones no fueron las correctas. Entonces, justo creo que haber este equilibrio. ¿Qué probabilidad ves que llegáramos hasta autosabotarnos, a hacer un autosabotaje? Sí, no, de hecho ya hay grupos de personas que están en contra, por supuesto, de la inteligencia artificial precisamente por estos motivos. No solamente por el motivo de que te quiten el trabajo, sino por el motivo de que algún día nos despersonalicemos, ¿no? De que algún día sea tan adelantada la forma de intelectualizar la vida y la realidad por parte de las máquinas, que nosotros quedemos en segundo término. Entonces, ese miedo existencial, por eso les digo que la inteligencia artificial no solamente se puede abordar desde el lado comercial, desde el lado tecnológico, desde el lado, no, también desde el lado existencial, desde el lado religioso, desde el lado ético, desde el lado lógico. El hecho de sentirnos minimizados, incluso hasta esclavizados por las máquinas, si ya de por sí ya estamos esclavizados por una computadora que a lo mejor te despierta en las mañanas, ¿no? Por una Alexa que te despierta en las mañanas y que te dice a lo mejor qué es lo que puedes desayunar y qué no. A ver, es más, tus datos biométricos ya los puede tener una computadora y en la mañana esa computadora te va a decir, a ver, tú puedes desayunar esto, esto y esto y esto y esto, de acuerdo con los resultados de los análisis que te hiciste el otro día con el doctor, por tu ácido úrico, por tu colesterol. Entonces ya me están diciendo cómo manejar mi vida, ¿no? Pero yo la programé, o hubo una persona que la programó. ¿Para qué? Pues para que me ayude en la vida, pero me está haciendo sentir menos. ¿Dónde está mi capacidad de decidir qué demonios? Yo lo que quiero para mí, para mi vida, ¿no? Sí. ¿Qué demonios quiero? No quiero desayunar, ¿no? No me gustan las coles de Bruselas, pues te las vas a comer porque de acuerdo con el análisis hecho y es lo que más te conviene para tu metabolismo. Fíjate que yo en conferencias le he preguntado a una audiencia, vamos a decir de 100 personas, oye, si se te olvida el celular en tu casa, a 15 minutos te regresas, pues como el 99%. Oye, si estás a media hora, pues ya va bajando, 70%. Pero he encontrado casos, ¿no? Y así, Sí. de 3 horas, y, o sea, llegué, híjole, vi hasta allá y me regreso. Eso sí, también es como una dependencia de también nuestra, de decir, ya no puedo estar sin este aparato, ¿no? Móvil, o es para tomar cualquier decisión, y justo estamos delegando, y es la parte fundamental que creo que tenemos que observar ante esta situación que estás viviendo, entenderla, conocerla, ¿no? Porque lo peor que podemos hacer es decir, ay, no existe pelearnos con esto, sino al contrario, que es subirnos a la ola, entenderlo. Y aquí, ¿cómo verías tú nuevos modelos de innovación, nuevos modelos de negocio que nos permitan tomar esto como una forma de innovación y fortalecer inclusive la productividad de todas las empresas? Sí, hace poquito hubo un encuentro sobre la felicidad en el trabajo, sobre la satisfacción en el trabajo, aquí en Ciudad de México. Era el World Happiness Summit, me parece que se llamó, y fue hace un par de días aquí en Ciudad de México. Y se tocó ese tema, se tocó el tema de qué es lo que hace que la gente sea más o menos productiva. Y decían, el toque humano, el toque con el otro, el saber decir, el llegar a una oficina y decir muy buenos días,
en lugar de decírselo a una máquina. Estaba hablando con un psicólogo social, y me decía, lo que va a elevar los niveles que ya de por sí están altos de depresión en los trabajadores, no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo, es la dependencia a las tecnologías y la soledad en la que vamos a seguir viviendo. Nos vamos a seguir relegando a trabajar solos, probablemente en compañía de máquinas, las cuales están programadas por nosotros, sí, pero son frías. No pueden, hasta ahorita no pueden tener una conversación lógica contigo, una conversación coloquial contigo. Que eso es lo que a veces muchas personas extrañan. A ver, ¿qué se extrañó durante la pandemia? Durante la pandemia todos utilizamos la tecnología, muchos utilizamos la tecnología, y eso fue lo que nos salvó la economía. Gracias a la tecnología. Tampoco ser malagradecido con la tecnología, pero de no haber sido por la tecnología, yo no pude haber reconvertido el lugar de donde estoy transmitiendo ahorita. Por aquí estuve 2 años transmitiendo radio. En este espacio cerradito donde tengo mis libros y tengo mis discos, tengo mis cosas y mis recuerdos y demás, y mi tortuga y todo. Pero de no haber sido porque pude poner el micrófono donde estoy hablando y una cámara y poderme contactar con mis compañeros del programa de noticias, pues yo hubiera perdido mi empleo, ¿no? Gracias a la creatividad, a la utilización, a la buena utilización de la tecnología. A ver, a lo que quiero llegar es esto, la tecnología no es mala, el celular no es malo, porque le achacamos todos los males del mundo a este ladrillito. Y este ladrillito tiene más tecnología de lo que tuvieron Collins, Armstrong y Aldrin en 1969 cuando llegaron a la Luna. En toda la NASA, ¿no? En todo el proyecto Apolo, no había tanta tecnología como lo tiene este celular ahorita. Entonces, la tecnología no es mala, es el uso que le estamos dando a la tecnología. Esa dependencia que estamos hablando que es muy cierta. Yo estoy peleado a muerte con la gente que está en el cine, está en las butacas de adelante, y cada 10 minutos tiene una compulsión de revisar su celular. Y el La luz. brillo, la luz. Entonces, a ver, cuate, si tienes esa compulsión, nada más bájale el brillo a tu celular. Es que no veo. Pues entonces, ¿qué haces viendo una película si vas a estar revisando tu celular cada 5 minutos? Eso se llama compulsión. Y eso ya es un problema conductual, ¿no? Pero es el hecho, por ejemplo, de la pedofilia o el hecho de la trata de personas, que es un problema real, es un problema muy grande que tenemos en México. Hay pedófilos que en media hora contactan por medio de la tecnología, por medio de las redes sociales a una niña. En media hora la sacan de su casa, comprobado. O sea, se hacen pasar por un niño de su edad con intereses semejantes. Y por medio de la tecnología, incluso ahí entra ya también la inteligencia artificial, se crean una identidad que no es la suya. O sea, a lo mejor es un tipo gordo de 60 años que se está haciendo pasar por un amiguito o por una amiguita de la misma edad del chavito o de la chavita, o por un conocido, ¿no? Lo acaban de conocer en redes sociales. Y se empiezan a hacer amigos y, oye, yo tengo una computadora bien padre, si quieres te invito a mi casa a jugar, si quieres paso por ti en media hora. Y se ha hecho un experimento en una van, en una camioneta, en donde están dentro de la van, no sé si lo vieron, ahí lo pueden encontrar en internet. Está un cuate que es hacker y que es especialista en tecnología. Está con una computadora y están los papás de la niña dentro de la van. Y el hacker les está enseñando cómo puede entrar en contacto con su hija y en media hora sacarla de la casa. Efectivamente, en media hora salió la niña. Esperando Es impresionante, sí, o sea, el riesgo, y esto nos lleva justo a hoy estar planteando temas de seguridad, temas de por dónde los padres van a acompañar a sus hijos, no tenemos que estar atentos. Aquí tengo algunas preguntas adicionales, si te parece, Iñaki. Claro, por supuesto. Algunas preguntas, hemos ido integrando algunas, conforme vamos hablando, las vamos leyendo y las vamos integrando, pero aquí tengo otra retomando el tema, si hoy ya existen leyes que sancionen el mal uso de la inteligencia artificial. Nos pregunta, te voy a hacer 3 y para que las vayamos a una. La primera es si ya existen leyes, ¿no? Que sancionen el mal uso de la inteligencia artificial. Por aquí nos pregunta Enrique Lozano. Luis Miguel nos pregunta, la inteligencia artificial no está siendo auditada en muchas áreas. ¿Cómo sabemos que están tomando decisiones correctas? Si quieres con esas dos, y por aquí hay un caso también, Claudia comentó, ya hay un caso de un banco que se fue 100% virtual,
y al final tronaste, ¿no? Porque creo que deshumanizaste la organización. ¿Qué te parece? Te dejo con estas 3 preguntas para irlas hilando en la conversación, porque casi se nos está acabando el tiempo. Me encantó eso de deshumanizaste la organización, me encantó, ¿no? Porque es como un colofón extraordinario esto, ¿no? Con lo que pasó con el banco. Hay proyectos de ley, hay iniciativas. Por ejemplo, en Europa ya hay leyes que ya están llevando este camino, lo que les platiqué de la gente de La Voz, ¿no? Y de los actores. El otro día estaba viendo también en un programa argentino, en donde el presentador tenía como invitado a Carlos Gardel. Carlos Gardel se murió en los años 20, por amor de Dios, ¿no? Y tenía a Carlos Gardel creado con inteligencia artificial y con respuestas lógicas a preguntas hechas por el entrevistador, ¿no? Entonces, sí, si no paras esto, si no legislas esto, sobre todo el derecho a ser quien tú eres y a tener derechos sobre ti mismo, esto puede ser un caos, completamente caótico. Se está legislando en México, de hecho hay iniciativas de ley por parte de comisiones en el Congreso, en el Senado y en el Congreso de la Unión para poder empezar a llenar estos vacíos legales. Pero estos vacíos legales nos están ganando y hay mucha gente que está lucrando con La Voz, con las actividades, incluso con las agencias periodísticas, ¿no? Claro, hay gente, hay seres humanos detrás de esto, porque no son las máquinas las que lucran todavía, ¿no? No, ellos no ganan. Pero si tú a la máquina le das la información, la máquina puede cobrar por ti, ¿no? Y puede extorsionar y puede hacer mil cosas. Hace poquito, y déjenme darles un dato rápido antes que se me olvide, porque también lo traía en el tintero. Un chavito, un genio de la cibernética, en el Instituto Politécnico Nacional aquí en Ciudad de México, en el casco de Santo Tomás, donde está toda esta parte del poli, empezó a jugar con las fotos de sus compañeras. Le sacaba fotos a sus compañeras de la escuela. Imagínense este rufián, ¿no? ¿De qué forma se puede malutilizar la tecnología? Por eso les digo, la tecnología no es buena ni mala. La tecnología es, ¿cómo la utilizas? Ahí está la bronca. Este cuate empezó a sacar fotos de sus compañeras y empezó a recrear o crear pornografía. Y por medio de la tecnología hacerle cuerpos desnudos de sus compañeras de trabajo y venderlas por internet. Empezar a negociar con esto. Claro, los descubrieron. Les voy a decir en dónde está también el tema, porque no estamos preparados todavía legalmente, judicialmente. Sus compañeras de trabajo fueron a denunciarlo. El juez no sabía por dónde empezar. Y sus compañeras de trabajo le llevaron la tablet donde habían encontrado más de 1,500 fotografías de las compañeras en videos también, videos eróticos, que ellas jamás grabaron, ¿no? Y que tampoco eran sus cuerpos, fueron cuerpos creados por inteligencia artificial. Y este cuate los vendía por internet. El juez recibe la tablet y no sabe qué hacer. Les dice, es que no sé qué hacer porque no son sus cuerpos. Sí son sus rostros, pero no son sus cuerpos. No hay una ley que las ampare a ustedes. Si estuvieran utilizando realmente sus cuerpos junto con sus caras, ¿no? Tienen el derecho de invocar la ley Olimpia, por ejemplo, o la pornovenganza, cosas que ya están legisladas. Pero ya cuando interviene la tecnología de la inteligencia artificial, pues también nos vemos, o la jurisprudencia se va a obligar a decir, hasta aquí puedo llegar porque no hay leyes formadas para poder atacar este delito. Lo reconozco, ¿no? Y como juez, pues sí te reconozco que es una monstruosidad, pero como administrador de justicia, yo necesito que haya un legislador que llene ese vacío legal y que reforme la Constitución o que haga una nueva ley para que esto yo lo pueda juzgar y haya también un poder ejecutivo que lo pueda ejecutar, ¿no? Una procuraduría o una fiscalía que lo pueda llevar a la cárcel, a las últimas consecuencias de ese delito. Pero para eso tienen que trabajar juntos estos 3 poderes de la Unión. Y no se han puesto a trabajar porque nos ha agarrado la tecnología de la inteligencia artificial y hasta ahorita todavía estamos en pañales, con los dedos en la puerta. Y hay gente que se sigue enriqueciendo, y hay gente que se sigue burlando, y hay gente que sigue molestando
a los demás. Ahorita vienen las elecciones de 2024. Con inteligencia artificial ya están empezando a calumniar incluso a candidatos del partido que tú quieras, sin ningún sesgo, del partido que quieras entre ellos, creando cosas falsas por medio de inteligencia artificial. ¿Y sabes quién va a poder detener esto? ¿Quién lo va a poder fijar? Nadie. Porque la ley electoral no contempla la inteligencia artificial. No, y fíjate que justo nos estamos por enfrentarnos, bueno, ya nos enfrentamos a todo el tema de fake news, y aquí siempre había, y llegamos a un punto muy interesante que el otro día observaba, ¿no? Como cuando nacen los medios digitales versus los medios tradicionales, ¿no? Decía, no, pues es que lo digital va a venir a reemplazar a la radio, a lo tradicional, pero la realidad, hoy más que nunca, un periódico, un medio de radio te da la credibilidad que lo que se está diciendo, que lo que se está publicando, por supuesto, pasó por una revisión editorial, ¿no? Y pasó por N cantidad de filtros. Por eso yo creo que hoy tenemos que empezar a voltear cada vez más con seriedad a decir, a ver, TikTok no es el maestro, o sea, el que te hace el TikTok en 30 segundos, no necesariamente está siendo un medio de comunicación formal y te está transmitiendo lo que realmente es verdad, es verídico. Y por eso los medios tradicionales hoy tienen un papel muy importante en este proceso que estamos viviendo, porque, a ver, antes de que tú publiques una nota, tú te haces, seguramente haces investigación y no haces un forward de cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que aquí, y a mí me llama mucho la atención, pero cómo las cosas se acomodan, ¿no? En su momento era, no, va a desaparecer, y hoy más que nunca podemos observar como los medios tradicionales, por supuesto, están tomando otra vez mucha fuerza porque sabemos que la fuente es confiable. Nada más que hoy, con la inteligencia artificial, ya la gente que nos escucha, que nos ve, que nos lee, a los que trabajamos en los medios de comunicación, ya no está 100% segura de que nuestros medios sean confiables, por la mala utilización de la inteligencia artificial. Ese es el grave problema, ¿no? Qué reto. Estamos como dices, una disyuntiva. Es un gran reto y es un tema, la verdad, muy profundo. Me gustaría abordar una pregunta aquí de Fausta. Ella dice, oye, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en el área de ventas? No, yo hablando, oye, como en el uso, yo ahorita te digo cómo hoy lo estamos haciendo en Omnify, pero cómo hoy ya podemos potencializarlo desde tu perspectiva. ¿Cómo decimos, bueno, a ver, ya está esta parte que sí podemos usar? Uy, yo creo que mejor escucho tu experiencia. Bueno, a ver, yo les cuento un poco. Sí. Justo ahorita, por ejemplo, en Omnify, cuando tú quieres hacer una plantilla y en lugar que esa plantilla te tardes 20 minutos en hacerla, tú le dices, oye, yo quiero hacer una plantilla para este público objetivo con esta promoción y prácticamente en segundos te está haciendo ya la plantilla con una redacción perfecta, claro, le tienes que dar una revisión, pero hoy ya te puede ayudar inclusive a decir, ¿a quién le llamo? ¿Con cuál empiezo? Pero la parte humana sigue siendo fundamental. O sea, Omnify te está diciendo, y aquí está, por acá vas, te apalanco tu trabajo, vamos a mandar esos mensajes, esos WhatsApps automáticos, solo que por supuesto, la parte humana sigue siendo en esta colaboración conjunta y eso hoy como con los vendedores lo estamos haciendo. Por ahí le estamos dejando un ebook de ChatGPT y algunas versiones y por supuesto eso después lo podemos explorar más, pero hoy ya tenemos vendedores que lo empiezan a usar, gente de marketing que se empieza a afianzar para que sean los procesos mucho más eficientes y más efectivos. Aunque a veces de lo que nos quejamos, y yo te lo digo como cliente, ¿no? Por ejemplo, de algo que se tiene que hacer vía telefónica, o quiero hablar al banco, además, de lo que más me quejo es que jamás puedo hablar con un ser humano. Exacto. No debemos perder, y lo decíamos hace un momento, no te debes deshumanizar, debes de utilizarlo, pero no perder esa sensibilidad de que al final el cliente quiere ser atendido por otra persona, no quiere, es como cuando quiero hablar con el gerente, quieres realmente alguien que te resuelva, y la tecnología hoy al final sigue siendo una tecnología y la parte humana creo que es la que hoy todavía nosotros como usuarios, como clientes queremos tenerla con nosotros. Como dices, es una disyuntiva y es el reto, porque como seres humanos y como especie, pues planeamos seguir aquí mucho tiempo, ¿no? Digo, a menos que nuestra propia tecnología y el mal uso de nuestra propia tecnología, como sucedió con la fusión y la fisión del átomo, ¿no? Acabe con nosotros. Entonces, no existe ciencia de derecha, ni ciencia de izquierda, ni ciencia de centro, simplemente existe ciencia. Cómo la utilices para el aprovechamiento de la especie humana y del mundo que nos rodea,
¿no? Y para poder vivir en paz y en armonía. Eso va a ser la diferencia. No estoy hablando del planeta de los simios ni de la rebelión de las máquinas, ya, pero a lo mejor eso de la rebelión de las máquinas a lo mejor puede ser si es que se permite que la inteligencia artificial sigue teniendo esta capacidad autónoma de pensar. Hace poquito, 2 computadoras tuvieron que ser apagadas porque empezaron a hablar un lenguaje inventado por ellas. O sea, estaban en comunicación con un lenguaje, ¿no? Cibernético. Encontraron difícil de entenderse entre las dos y crearon su propio lenguaje. Tuvieron que apagarlas porque les dio miedo. Ya no entendían, ¿no? No, espérate, no. Yo como programador, yo como ser humano, no estoy entendiendo qué están hablando. Entonces entraron en pánico y las apagaron. A mí me hubiera encantado, yo hubiera pagado por saber cómo era esa conversación o qué estaban diciendo, ¿no? Qué se estaban comunicando. Pero es el primer ejemplo de 2 entes cibernéticos con la capacidad de tomar la decisión de crear un nuevo lenguaje cibernético para poderse comunicar con otro ingenio cibernético. Ese puede ser el inicio de algo. Bueno o malo, no sé, nosotros lo decidimos. Nosotros, ¿qué hacemos con esa información, no? ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo pues la muy bien, manejamos? Iñaki. Oye, Iñaki, pues déjanos un último mensaje de hacia dónde vamos. ¿Qué crees? ¿A qué nos invitas a hacer a todos los que hoy estamos aquí contigo? Pues mira, yo terminaría diciendo que el que diga que sabe todo sobre inteligencia artificial, y como dijo mi compañero de trabajo, no sabe nada, ¿no? Estamos en pañales todavía con la inteligencia artificial y volvemos otra vez a lo que comentamos al inicio de esta charla, la cual quiero agradecerte muchísimo por invitarme, de verdad. Esto trae cola desde que el hombre empezó a imaginarse, ¿no? Cómo algo, una creación mía puede ayudarme a hacer mi vida mejor, ¿no? Desde el reloj, el despertador, la licuadora, la televisión, Alexa, el aparato que te hace de comer, o dentro de a lo mejor 100, 200 años, el robot que pues, te va a despertar en la mañana, te va a preparar el desayuno, va a llevar a tus hijos a la escuela, ¿no? Cómo lo utilicemos y para qué lo utilicemos es algo que debemos de ir cultivando, que se llama ética, ¿no? No olvidarnos que somos de las únicas criaturas en este universo, primero con la vida, porque no sabemos si hay vida en otros lados. Para empezar, es un privilegio. El que hayamos llegado, el que de repente haya aparecido algo en una sopa primitiva hace 15,000 millones de años y que de repente haya logrado separarse, hacer una copia de sí misma y empezar toda esta historia hasta aquí, hasta donde estamos nosotros, puede haber sido un error incluso de la naturaleza. Incluso nosotros somos un error de la naturaleza, tal vez. O llegar a una especie que llega a esta capacidad de comprensión de lo que le rodea como nosotros. Volvemos otra vez a la etimología, ¿no? Inteliger, ¿no? Inteligir, el poder decidir, el poder encontrar la verdad en el otro, el poder encontrar las bases de entender hacia el otro, ¿no? O hacia la otra cosa. Somos privilegiados en ese sentido. Que si se puede convivir con algo artificial distinto de nosotros con la misma inteligencia, pues es posible. Es posible, incluso a mí me encantaría poder tener una conversación lógica con un robot, no con un chatbot, ¿no? Que a lo mejor ya está programado para darte una. Ahorita estamos en pañales, pero el chatbot es el inicio de muchas cosas. Poder platicar de Edgar Allan Poe, poder platicar de Isaac Asimov, ¿no? Preguntarle a un robot, oye, ¿ya leíste Yo Robot de Isaac Asimov? ¿Qué opinas? Es una estupidez, te va a contestar el robot, a lo mejor no es cierto, no somos así, ¿no? A mí me encantaría tener una conversación, pero a la vez también me aterroriza, porque también tenemos ese miedo ancestral de pensar que en algún momento nos van a quitar este lugar de los reyes de la creación, que tanta religión nos han puesto, entre ellos la religión judeocristiana. Nos van a desbancar de nuestro puesto de los dominantes en el mundo y nos van a poner, a lo mejor nos humillan y a lo mejor nos hacen pensar que lo que debemos de empezar haciendo es ser humildes dentro de nuestro concepto del universo, de nuestro lugar del universo, ¿no? Cuando ya hay una máquina que puede intelectualizar las cosas sin la necesidad de un programador detrás de ella.
Y yo les dejo la pregunta, ¿vamos a llegar a ese extremo? ¿Es correcto llegar al extremo de dejar de programar la máquina, que la máquina se programe a sí misma? Porque eso también es otra de las definiciones de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene la capacidad de recrearse y de recrear otro tipo de inteligencia, o sea, trabajar sobre sí mismas. Y hay aparatos que crean otras tecnologías, ¿no? Entonces, yo les dejo la pregunta, ¿le vamos a poner puertas, le vamos a poner candados? ¿Hasta dónde queremos llegar con esta tecnología? ¿O vamos a dejar que fluya? Y entonces se va a armar una competencia entre dos inteligencias de distintas fuentes, una creada por la otra. Nos vamos a revelar, o más bien las máquinas se van a revelar como Dios, como nosotros en algún momento, ¿no? Las personas que se han conflictuado sobre la existencia de Dios se han revelado en contra de Dios. Por eso tenemos distintas formas de pensar, distintas formas de concebir las religiones. ¿No pasaría lo mismo con las máquinas? En algún momento se rebelaran contra su creador, o sea, nosotros. No lo estoy viendo de una forma muy metafísica, pero sí es una posibilidad a nivel ético y a nivel lógico. Muy bien, Iñaki. Y yo plantearía desde una también perspectiva filosófica que es, y por eso la importancia de actuar con ética, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos lo que nos merecemos y creo que si actuamos bien y sabemos usarla y ahí vamos a convivir, pero donde empecemos a usarla mal, donde creo que vamos a estar en algunos problemas. Entonces creo que es momento, justo tú como bien lo dices, así como hablamos de inteligencia artificial, tendríamos que estar hablando de ética y de tomar buenas decisiones que nos permitan seguir construyendo el mundo en el que queremos vivir y esa es la única manera en la cual vamos a poder ir viviendo esta ola tecnológica y vivir con ella y no que nos arrastre este proceso tecnológico que hoy ya está aquí y llegó para quedarse. Entonces, pues vamos, pues Iñaki, ha sido de verdad un gusto que el día de hoy estés aquí con nosotros. También quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron con nosotros. Ahorita Angie Huitzil les dará algunos mensajes finales, pero en verdad me da mucho gusto que desde Tijuana, Querétaro, Mérida, Costa Rica, se han conectado, también a todos los que han participado, a Luis, ahí andas por ahí, muchísimas gracias, Ricardo. Claudia, me encantaría mencionarlos a todos. Si algo no lo respondimos, por favor déjenos ahí la pregunta y para más adelante tratársela de responder y seguir preparando materiales. Un abrazo muy fuerte, Iñaki, un abrazo muy fuerte a nuestros amigos Gracias, Angie, gracias. y Angie, pues adelante si quieres, tienes algún comentario para que puedan ver la grabación, por favor, Angie.